Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestro nuevo segmento, estamos estrenando segmento en el día de hoy con Leo y Lili de México. Vamos a extender nuestra invitación al evento, al seminario que estaremos dictando en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Este tema yo creo que es de gran trascendencia para todos los que somos creyentes, los que somos cristianos, de poder tener esa identidad bien definida. Sabemos que fuimos dotados con esa identidad, pero realmente pues el mundo yo creo que nos la ha cambiado. En momentos necesitamos que alguien nos diga quiénes somos para poder creerlo. No tenemos esa identidad clara, no la tenemos bien definida. Entonces, la idea de estar en estos 2 días en la Ciudad de México con este tema, tu identidad cuenta, es porque vemos la necesidad de saber realmente quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos. Porque tenemos que tener claros que el punto donde estamos situados nosotros geográficamente no es porque lo hayamos elegido, es que el Padre nos puso allí porque somos parte de esa maquinaria, de ese engranaje que Él tiene para el propósito de vida del mío y de los demás, de los que están a mi alrededor, a los cuales yo puedo impactar, pero mostrando lo que realmente el Padre ha hecho y seguirá haciendo en mí. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. La información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está allí también, el cupo es limitado, así que no se pierdan este llamado, nos veremos allí. Bueno, les damos la bienvenida a Leo y Lili Ortega con un nuevo segmento que me parece que es muy apasionante. Ellos lo han titulado Ser como niños. Yo creo que este tema, como les decía, es bien apasionado porque cuando realmente nosotros somos niños, creemos en todo. Creemos en quien nos dice que tenemos que creer. Tenemos esa pureza tan clara que no dudamos. Y eso es lo que el Padre quiere de nosotros, esa obediencia. Desafortunadamente la obediencia la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, de que vamos cumpliendo con nuestros propósitos, que son muy diferentes a los del Padre. Bueno, vamos a tener aquí una sesión larguita, muy buena, yo creo que muy productiva, muy sustanciosa, de lo que es ser niños, a lo que tenemos derechos realmente y que todo, realmente no creo que la Biblia nos dice que sería muy bueno que volviésemos a ser niños, por algo lo dice. Así que Leo y Lili nos van a dejar saber por qué es. Les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por empezar un nuevo segmento de Ser como Niños. Quisiéramos presentarnos primeramente. Nosotros somos Leo y Lili Ortega. Tenemos ya casi 30 años de casados. Tenemos 2 hijas y ya tenemos un hijo, porque nuestra hija mayor se acaba de casar. Todavía podemos decir que somos un matrimonio joven, porque ustedes dirán con 30 años. Si lo comparamos con el matrimonio de mis papás, que tienen 62 años de casados y que aún viven, o con los de mis suegros, que cumplieron 56 años de casados antes de que falleciera mi suegro, pues podemos ver que somos un matrimonio que estamos menos de la mitad en el caso de mis papás. Pero damos gracias a Dios porque la palabra nos enseña, nos renueva. Caleb decía a los 80 años que todavía había mucha tierra por conquistar. Nosotros pensamos lo mismo. Sabemos que en Dios este cuerpo se puede ir desgastando, pero el espíritu se va renovando. Durante muchos años servimos también en un área de niños y encontramos allí nuestro llamado y ministerio. Actualmente tenemos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Es Mi Familia y que tiene como propósito la enseñanza y desarrollo de la familia de Dios y de las familias que necesitan conocer. Hay un canto que me ha gustado últimamente y está basado en Isaías 11:1 y dice Isaías 11:1: del tocón, o sea, del tronco de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el canto dice, de raíces viejas saldrán nuevos frutos. Espíritu Santo, avívanos hoy. Y el Espíritu Santo es lo que puede hacer en nuestras vidas.
Nuestra hija hizo un pequeño dibujo de ese versículo y nos dice, mira aquí, enseñen el dibujo que hice con este versículo. Así es, así es. Entonces hoy vamos ya a entrar en tema. Dicho lo anterior, queremos que este segmento sea... Sí, un tiempo de reflexión y de enseñanza. Le hemos puesto no ser como niños por el hecho también de que los niños están en una etapa siempre de enseñanza, siempre están aprendiendo, nunca paran ese proceso, ¿no? Y a veces como adultos nos olvidamos de que también nosotros debemos de siempre seguir aprendiendo, siempre hay algo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Entonces es más que nada tener esa actitud enseñable. Primero, ¿no? Vamos a ver que tenemos que tener ese corazón del niño, de ser enseñables, de dejarnos guiar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver una serie de cualidades en estos segmentos. Vamos a empezar hoy con 3 de ellas, pero ahorita se las mencionamos. Sí, lo que queremos hacer una precisión. Este segmento no se trata solo de los niños, ¿no? Se trata de que nosotros como adultos o como jóvenes o como adolescentes o como abuelos, no importando la circunstancia que tengamos, ya sea casados, seamos solteros, simplemente es que la palabra, ahorita lo vamos a seguir meditando, como hace un par de semanas lo meditamos, pero hoy vamos a ampliar un poquito y vamos a ser mucho más precisos por el hecho de que ser como niños significa que es una actitud natural del niño, pero para los adultos o desde la adolescencia, la juventud, ya es una actitud del corazón a desarrollar. Muchas veces ya se nos olvidó ser niños, pero la palabra nos recuerda a eso. Ser como niños aviva y renueva nuestros ánimos y nuestras fuerzas, especialmente a disfrutar sin reserva los que tenemos. Y esas son las cualidades, 15 cualidades que están en los niños y profundizaremos en cada una de ellas en los siguientes segmentos que tengamos la próxima semana y la siguiente semana. A manera de decirles estos 15 puntos, podrías empezar, Lidia, a decir cuáles serían los 3 que hoy... Por ejemplo, hoy vamos a ver que ser niño es tener acceso al reino de los cielos. También ser niño es tener humildad y ser niño es tener limpieza de corazón. Así es, cada semana les estaremos diciendo hoy esas 3 cualidades, pero hoy básicamente le vamos a llamar tener acceso al reino de los cielos. Así es que vamos a empezar, vamos a ver, ser como niños es tener acceso al reino de los cielos. Y bueno, todos conocemos estos pasajes importantes cuando Jesús llama a un niño al centro para dar una enseñanza. Y quisiera que fuéramos a Mateo 18:3, que se los quiero leer, y dice... Y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esa es una instrucción que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es como que, bueno, si quieren, piénsenlo, reflexionenlo, medítenlo. No es, o sea, que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso, este segmento, al menos ahorita, toma tanta relevancia el decir ser como niños. Todos tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque dice que si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Otro pasaje muy conocido, un capítulo después, ahí en Mateo 19:14, nos dice también al respecto del reino de los cielos en cuanto a los niños, y dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí estas 2 citas clave que nos hablan de que de ellos es el reino. Entonces, como que pareciera que
excluye entonces a los adultos, pues no, ¿verdad? Nos está haciendo un llamado a todos, por eso decimos que este segmento no se trata de niños o es para niños, sino es para todos y aprender de las cualidades de los niños o qué tenemos que hacer para tener este acceso, ¿no? De ser como niños y poder pertenecer al reino de los cielos. Todos tratamos con niños en la vida. O sea, ya sea los padres, los abuelos, los tíos, hasta con los amigos pueden tener niños. Los vecinos, ahí tenemos niños también. Y donde quiera que podamos estar, esta palabra la podemos llevar a todos. Y poder nosotros crecer también, porque a veces decimos, es que no me gustan los niños. No es cuestión a veces de que nos gusten los niños, sino de entender qué nos invita la palabra. Entonces, si nosotros nos volvemos y hacemos como niños, como ahorita lo decía Lili, podemos interactuar más fácilmente con todos, desde los niños hasta con las personas mayores. Y bueno, cuando Jesús dice estas palabras aquí en Mateo, pues era el tema que siempre él hablaba, el reino de los cielos, pero pareciera que los discípulos y quizá nosotros ahorita siempre tenemos dudas, ¿no? Yo digo, de tantas cosas que pudieron preguntarle a Jesús, los discípulos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, no? Mostraron su corazón, ¿no? Con esa duda. Y lo sorprendente es lo que Jesús les enseña, ¿no? Y por eso pone a un niño al centro y les dice, ¿no? Que hay que volvernos y hacernos como niños, ¿no? Toda la enseñanza, decía, de Jesús era acerca del reino de los cielos. Ya había enseñado varias parábolas, por ejemplo, ahí en Mateo 13 tenemos varias parábolas del reino, pero también antes, en el Sermón del Monte, muy conocido también, ahí en Mateo 5, 6 y 7, estaba hablando del reino de los cielos, ¿no? Se le ha llamado la constitución del reino. Y este Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y de hecho, la primera bienaventuranza, ustedes recordarán, si quieren vamos a leerla, en Mateo 5, 3. Ay, perdón. Ay, no, permítanme tantito, ¿me puedes leer, por favor, Mateo? Mateo 5:3, permítanme tantito también a mí, porque A ver, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está tocando nuevamente el Señor Jesús, de quién es el reino de los cielos. Entonces podríamos preguntar, bueno, entonces ¿es de los niños o es de los pobres en espíritu? O quizá más adelante se nos hable de también, ¿no? De los que padecen persecución, ¿no? Como que pareciera que no tienen relación, pero vamos a ver que en verdad está relacionado. ¿Qué es ser pobres en espíritu? Me encanta la riqueza que podemos tener en varias versiones porque también nos van dando luz con otras palabras de lo que significa. Y por ejemplo, este versículo en la versión La Palabra Hispana dice que los pobres en espíritu les llama a los de espíritu sencillo. Y si yo preguntara, ¿quiénes son los de espíritu sencillo? ¿O quiénes podríamos definir? Yo creo que inmediatamente se nos viene a la mente un niño, ¿no? Son de espíritu sencillo. O, por ejemplo, otra versión, la amplificada, ¿no? Que viene en inglés, ahí sí literalmente dice los humildes. O sea, dice bienaventurados los humildes. ¡Wow! También dice otra versión, dice, o los que se consideran insignificantes. O sea, en esta bienaventuranza está diciendo, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. O bienaventurados los que se consideran insignificantes, porque de ellos es el reino de los cielos. O los de espíritu sencillo. Entonces, si yo me pongo a comparar con lo que dice Jesús, que de ellos, de los niños, es el reino de los cielos, puedo ver que es lo mismo. Un niño tiene el corazón humilde, porque ahí mismo lo leemos en Mateo 18. En este pasaje que acabamos de leer del 3, inmediatamente después dice,
¿no? Que los que a ver, voy a leer el 5, dice aquí, cualquiera que se humille como ese niño es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Jesús está dando estas bienaventuranzas, está totalmente revolucionando el pensamiento de ellos, ¿no? Él les está cambiando todo lo que ellos consideraban que era lo que debía ser un reino terrenal o un gobierno terrenal. Y me imagino que para los discípulos al principio se han de haber quedado, no, como que esto está totalmente contrario, porque yo pienso lo opuesto. ¿Cómo bienaventurados los que lloran, o los pobres, o los que tienen hambre y sed? Pareciera loco a su pensamiento, pero lo que estaba haciendo Jesús era renovando su pensamiento, como la cita conocida de Romanos 12:2, que dice, no, o sea, él estaba tal cual como el apóstol Pablo diciendo aquí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso estaba ahí haciendo el Señor Jesucristo con toda esa multitud, tratando de transformar su entendimiento. Por eso, ahorita, si nada más tuviéramos el título, ser como niños, igual para nosotros nos podría parecer, a ver cómo, pues, o sea, no, si lo que se trata es de crecer y de madurar. Bueno, sí, pero estamos viendo específicamente cómo Jesús está tocando este tema, porque lo que realmente se está refiriendo es que seamos humildes como lo es un niño. Todas las características que vamos a estar viendo en los próximos segmentos es eso, resaltar qué características del niño son las valiosas que le permiten tener acceso al reino de los cielos. Y bueno, entonces entendemos que aquí se refiere a la humildad. No, al niño en esa característica, a ser humildes. Y decimos, bueno, pero ¿cómo nos volvemos cómo somos humildes? ¿Cómo nos volvemos como niños? Sabemos el ejemplo del Señor Jesucristo al venir a la tierra. Hemos tocado este tema. Ahí en Filipenses 2, del 3 al 8, tenemos este proceso, porque al final es todo un proceso, porque no es algo de que pidamos a Dios, Señor, haznos humildes. No, es un proceso que nosotros vamos a tener que llevar a cabo. Y vamos a leer, por favor, Filipenses 2, 3 al 8, este pasaje tan conocido, pero que siempre nos va a estar enseñando y en el cual siempre vamos a poder reflexionar. Dice, nada hagamos por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque hasta podríamos vanagloriarnos o, no sé, ser presuntuosos al decir soy humilde. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Incluso podríamos decir, sí, con orgullo, yo soy como niño. Pues no, un niño nunca presumiría, ¿verdad? Su etapa. No, al contrario, el niño siempre, nunca lo va a hacer por vanagloria el ser niño. Simplemente es así, sencillo y humilde. Y aquí vemos todo el proceso, lo conocemos, porque dice que él no se aferró, Jesús no se aferró a la condición de ser Dios, ¿verdad? En el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, aquí vemos que la humildad de Jesús fue la que nos dio finalmente nuestra salvación. Si no hubiera sido por esa humildad que él tuvo, nosotros tampoco pudiéramos haber llegado a la salvación. Y entonces entendemos
que la humildad principalmente se va a caracterizar porque nosotros nos entregamos totalmente al Padre, dependemos de Él. Le damos el lugar que tiene, que es el principal en nuestra vida, que Él lo es todo y que nosotros dependemos de Él. Así como un niño depende totalmente de sus padres, nosotros como hijos de Dios dependemos totalmente de Él. Esa es la humildad que debemos aprender, no aferrarnos a nosotros, a no jactarnos, considerar, o sea, aquí está tan claro el pasaje porque hasta nos dice como cómo hacerlo, cómo aplicarlo, porque muchas veces no podemos, o sea, no sabemos cómo aplicar, ¿no? La palabra. Y aquí en esta cita de Filipenses, el apóstol Pablo hasta nos dice cómo, ¿no? Consideren a los demás como superiores, no miren por lo propio, sino miren primero por los demás. Si empezáramos así todos los días, les aseguro que nuestra vida sería totalmente diferente, pero que es lo opuesto a la humildad, y pensamos siempre primero en nosotros y todo lo hacemos que gire alrededor de nosotros y no que gire alrededor de Él que nos da todo. Sí, por eso Pablo hace una reiteración, haya pues en ustedes. O sea, en nosotros tiene que haber una actitud del corazón que nos ayude a que Dios desarrolle en nosotros ese propósito, esa voluntad. Por eso Jesús cumplió, él en su condición de ser Dios también, se volvió y se hizo. Y este pasaje nos los enseña, pero, y estando, dice al final, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando, digo, y si fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó. Y yo creo que Dios quiere a nosotros también darnos de esa misericordia, de ese amor y de esa gracia que nos menciona también en Hebreos 11, que nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y que todo aquel que se acerca necesita creer que existe Dios. Y no solo eso, sino que galardona. Es un Dios que nos galardona, así como galardonó a Jesús, también Él quiere que nosotros perseveremos. Entonces, vamos a seguir con el ser como niños, también es tener limpieza del corazón. La limpieza del corazón, así como decía Lili en las bienaventuranzas, decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, podemos ver un ejemplo de esto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Si vemos Deuteronomio, el capítulo 1, del 36 al 39, aunque versículos antes nos dice que Dios se enojó y hizo una sentencia. En esa sentencia, en estos versículos del 36 al 39, dice que nadie iba a entrar excepto Caleb. Caleb por su fidelidad. En otro momento lo platicaremos qué fue la fidelidad de Caleb. ¿Qué fue Caleb? Josué dice porque servía fielmente a Moisés. También ese es otro aspecto que tenemos que resaltar en su momento. Y el tercero dice, en el 39, dice, y sus niños, de los cuales dijeron que servirían como botín. Y dice, y sus hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá, a ellos les daré y ellos heredarán. Entendemos que entraron de los de 20 años hacia abajo a esa tierra prometida. Porque no decía, no saben lo bueno ni lo malo. ¿Cómo aprender qué es lo bueno y qué es lo malo? Y la palabra es eso. Por eso nos dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué es la verdad y quién es la verdad? Y luego dice, para redarguir lo que está mal en nuestra vida, eso nos enseña. Redarguir nos enseña qué está mal en nuestra vida y tenemos que cambiar. Y luego también nos dice el tercero elemento, para corregir. Dice cuando estamos equivocados. Y cuarto elemento,
de este versículo dice para instruir, nos enseña a hacer lo correcto, también nos enseña otra de las versiones, así, a veces es bueno consultar, porque a nosotros nos gusta mucho la Reina Valera, pero también es bueno ver qué hay en otras versiones que nos añadan el conocimiento. Entonces, un ejemplo, cuando un joven dice, el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es que si esta palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos corrige, pues tenemos que basar el conocimiento del bien y del mal en el árbol de la vida, desde el Génesis que nos decía, el árbol de la vida es Jesucristo y su palabra. También sabemos que a Dios le gusta el corazón limpio. Un corazón limpio es algo que agrada mucho a Dios. El Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Dice, el de limpio de manos y de corazón puro. El que no eleva su alma a cosas vanas, o sea, a cosas de este mundo, a cosas que no nos llevan a nada. Y dice, ni ha jurado con engaño. Que su boca habla verdad y lo que dice lo busca hacer. Proverbios 22:11 dice, también el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. A Dios le gusta tener una amistad con nosotros, pero el que ama la limpieza del corazón. Y eso es importante que nosotros entendamos que este corazón se va contaminando. Este corazón va acumulando muchas veces cosas que debemos entender que la Biblia nos enseña también en Proverbios 4:23, sobre todas de las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la mañana, el doctor Jiménez y Rocío hicieron un comentario al respecto. Vean ese segmento de hoy en la mañana y podrán encontrar más riqueza en eso. Pero también es importante que nosotros lo veamos en algún personaje. David, la Biblia nos enseña que no hay corazón como el de David porque será conforme al de Dios. Veamos el corazón de David. Veamos el corazón de David en el Salmo 19. Es hermoso este salmo porque nos enseña de los mandamientos, porque nos enseña y deseables, dice, que son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Después veremos ese tema de la miel, de comer miel, que reafirma esto que estamos diciendo. Entonces, dice David en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y por qué dice líbrame de los que son ocultos? Porque David le confesaba a Dios todo lo que él sabía que había pecado. Entonces, con eso él limpiaba su corazón. Y miren, sigue diciendo, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y muchas veces el olvidarnos de ser como niños, las soberbias, el carácter y muchas cosas se afirman en nosotros y nos desvían de eso. Entonces ya se nos acabó el tiempo, pero nada más para concluir entonces este segmento es ser como niños, es tener acceso al reino de los cielos, es tener humildad y es tener limpieza de corazón. Cosas que estamos ahorita diciendo que no son, que solo se le queden a los niños, no, sino que nosotros aprendamos a tenerlas para tener acceso al reino de los cielos. La próxima semana veremos otros 3 puntos. Aprender a escuchar la voz de Dios, tener un corazón sensible y atento a Dios, y aprender a escoger lo bueno y desechar lo malo. Así es que estaremos juntos. Queremos decirle que también vamos a usar ayudas como en las clases de niños. Por eso este segmento trata para todas las edades, para todas las condiciones, y confiando en que todos vamos a crecer en el reino de los cielos, porque tenemos acceso si nos volvemos y nos hacemos como niños. Por eso, ser como niños, hay una llave para entrar al reino de Dios. Les agradecemos mucho
que nos hayan escuchado, por la invitación y seguiremos viéndonos cada semana, Dios mediante. Gracias. Hasta luego.